Manuel de Jesús Galván nació el 19 de enero de 1834 y murió el 12 de diciembre de 1910. Fue un novelista, político, periodista y diplomático, autor de Enriquillo, novela histórica publicada en 1879. Hijo natural de Candelaria Galván, de su niñez, adolescencia y estudios iniciales poco se sabe. Entre el 1 de marzo de 1855 y el 16 de diciembre de 1859, desempeñó varios cargos públicos menores. Fue en 1859, al ser nombrado secretario particular del presidente de la República, el general Pedro Santana, cuando Galván inició formalmente una carrera como servidor público, diplomático, educador, abogado y periodista, que se extendió por más de medio siglo. Hombre de espíritu liberal, su obra Enriquillo está calificada como la mejor novela histórica de Hispanoamérica. Como decíamos al principio, hoy en Mi Libro y Yo conocemos y analizamos una de las obras más importantes de la literatura dominicana, la novela histórica indígena de Manuel de Jesús Galván, publicada entre el 1879 y 1882, y se ubica en el siglo XVI, 1503-1533, narrando la vida y hechos del cacique taíno Enriquillo cuando se rebeló y se alzó en contra de los españoles. La novela está dividida en 3 partes. La primera parte narra la historia de Ana de Guevara, una india viuda de un español, y su hija Mencía, después de la masacre a la población nativa en la tierra de Jaragua. Ambas son protegidas por Nicolás de Obando, gobernador y autor de la masacre. Junto a ellas sobrevive un niño, Guarocuya, perteneciente a la aristocracia Jaragua y sobrino de la india Anacaona. El niño es finalmente criado por los franciscanos. Igualmente, se narra el matrimonio de Diego Colón y su llegada a Santo Domingo para reclamar su herencia de parte de su padre por toda la conquista que había hecho en esta isla. La segunda parte narra las aventuras amorosas de Juan de Grijalva y María de Cuellar, quien se casa con Diego Velázquez. También se narra la ordenación de Bartolomé de las Casas. La tercera parte da cuenta del matrimonio de Enriquillo y Mencía, de cómo se afecta por Pedro de Mojica, lo que lleva a Enriquillo a romper con su educación española, regresar a la montaña con los demás indígenas, la historia del levantamiento y el final. Dentro de esta novela hay una documentada descripción de la matanza de los caciques de Jaragua a instancias del comendador Nicolás de Obando, un hombre cruel a quien le obsesionaban ideas todavía feudales. Recordamos que estos hechos referidos en la obra suceden entre 1503 y 1533. En ese tiempo, Guarocuya apenas era un niño, descendiente del cacique de la isla La Española, que vive al lado de su tía Higuemota, doña Ana, viuda de Guevara, madre de Mencía. Una tarde, pocos días después del brutal exterminio, se presenta ante doña Ana su primo Guaroa, quien quiere llevarse al niño a las montañas para que crezca libre y señor de su pueblo. El intrigante Pedro de Mojica notifica al comendador de Obando la desaparición del niño para desacreditar a doña Ana y apoderarse de su fortuna, pero el comendador protege a la mujer. De todos modos, Obando manda una expedición a combatir a Guaroa. Bartolomé de las Casas trata de impedir el derramamiento de sangre, pero su intento fracasa y poco después recibe noticias de la muerte de Guaroa. Llevan entonces al niño Guarocuya con los frailes del convento La Vera Paz, donde lo bautizan con el nombre de Enrique y ahí recibe educación. Mientras tanto, Diego Colón está en la corte luchando por obtener los derechos que ha conquistado su padre Cristóbal Colón, se casa con María de Toledo y luego viajan a Isla La Española. En esto, Obando regresa a España después de exterminar buena parte de la población indígena. En la isla, el virrey y su esposa atestiguan la historia de amor entre Juan de Grijalva y María de Cuellar, así como la desesperación de ambos porque ella está comprometida en matrimonio con Diego de Velázquez. Poco tiempo después de estos sucesos, empiezan a manifestarse algunas acciones en favor de la libertad de los indios.
sobre todo cuando en una misa Fray Antonio de Montesinos sube al púlpito y pregunta a los encomenderos, a las autoridades y a los principales vecinos de Santo Domingo: ¿con qué autoridad habéis hecho tan detestables guerras a estas gentes que estaban en sus tierras, mansas y pacíficas, donde tan infinitas de ellas habéis consumido, con muertes y estragos nunca oídos? Durante otra misa, Fray Antón de Montesinos vuelve a expresar sus principios y ratifica con mayor fuerza y elocuencia su oposición contra los opresores, lo que se conoce como el Grito de Montesinos. Finalmente declara que la comunidad de los dominicos ha resuelto negar los sacramentos a los encomenderos, cual si fueran salteadores públicos y homicidas. Fray Antonio de Montesinos no se conforma con condenarlos. También ante el rey hace gestiones cuyo resultado es la promulgación de las ordenanzas de Burgos para mejorar las condiciones de los indígenas. Enriquillo, mientras tanto, debe vencer los obstáculos interpuestos por don Pedro de Mojica, pero al fin puede casarse con Mencía. Y el hijo de aquel, Andrés, llega a poner los ojos en la esposa del indio y para librarse de éste lo somete a la humillante condición de encomendado. Andrés de Valenzuela trata además, en complicidad con Mojica, de infamar el buen nombre de Mencía. Enriquillo apela en vano a la justicia de San Juan de la Maguana. Luego demanda amparo y desagravio en Santo Domingo, pero tampoco allí le hacen caso. Falto de apoyo porque Fray Bartolomé de las Casas se encuentra en España, Enriquillo decide hacerse justicia por su propia mano. Secundado por su tribu, se levanta en armas en la Sierra de Bauruco, lugar de sus antepasados. Se le unen y le siguen otros indios que llegan de todos los rincones de la isla para pelear junto a él. Y así durante más de 13 años, Enriquillo se mantiene en rebeldía hasta que al fin Carlos V, en 1533, decide reconocer como justas sus demandas y mediante una carta le concede el perdón, la libertad para los alzados y el derecho a establecerse con sus vasallos en un lugar de la isla de Boyá y sus alrededores, donde podrá ejercer su señorío e imperio. Esta obra de Manuel de Jesús Galván, que mencionamos que se publicó entre 1879 y 1882, es bastante emotiva, pues aparte del contexto histórico, está manteniendo también la parte amorosa, el amor que le luchó este hombre, Enriquillo, por conquistar y por lograr su libertad plena, sus derechos a lo que él consideraba que era justo. Y vimos cómo toda la gente de su entorno, toda su etnia, lo apoyó para alzarse en contra de los españoles y la opresión que había en la isla en esta época del siglo XVI. Un gran ejemplo de la superación de una persona que se suponía que estaba sublevada ante esta conquista de los españoles colonizadores. Y precisamente en el prólogo que reseña Pedro Enríquez Ureña, del que hoy conocemos parte en esta Biblioteca Nacional de nuestro país que lleva su nombre, vemos cómo él menciona que esta novela fue escrita en la mejor época de las letras de la literatura dominicana en este siglo XIX, pero representando el siglo XVI. Por lo que les invitamos a ustedes a conseguirla, adquirirla, leerla, a conocer más de esto y a nutrirse con todas las cosas que menciona nuestra historia, porque todo esto que nosotros mencionamos aquí sucedió en esta pequeña isla que conocemos como República Dominicana, anteriormente llamada La Española. Con esto vamos a una breve pausa comercial. Cuando retornemos tenemos más contenido aquí en Mi Libro Ya.